Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén observando este video. Sean todos bienvenidos a este del canal literario. El día de hoy pues nos atañe o nos converga en esta reunión acerca de dos temas de totalmente interés acerca de la literatura. Uno de estos es la identidad del personaje a través del contexto y el siguiente es cómo se relaciona este personaje de identidad con la literatura transfronteriza. Entonces, para este acercamiento hemos puesto debajo de los comentarios en la descripción del video el enlace para que pues puedan realizar primero que todo la lectura del cuento Algo muy grave va a pasar en este pueblo del autor colombiano Javier García Márquez. Entonces en este momento paran el video y cuando ya hubiesen hecho la lectura regresamos. Bueno, espero que la lectura hubiese sido muy amena y muy entretenida. Para empezar a hablar de nuestro tema del día de hoy, pues primero debemos conocer a el autor del cuento. El autor es Javier García Márquez, nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Este autor es muy reconocido debido a que pues, gana el Premio Nobel de Literatura. Además, pues se influencia a trabajos relacionados al periodismo, en El Espectador. Adicionalmente a esto se desarrolla también bajo un marco cuentista, es decir, elabora pues diferentes cuentos y su obra más cumbre y reconocida es Cien años de soledad. Tiene novelas obviamente posteriores al Nobel, como El coronel no tiene quien le escriba, pero todo su marco literario, toda su escritura se basa en el quehacer y en el sentir colombiano, en el sentir regional, en el sentir rural del pueblo y asimismo cómo en su mayoría este pueblo llega a convertirse en ciudad. Entonces, ya haber abarcado este rápidamente, entonces pues nos vamos a identificar nuestros elementos. Entonces, primero pues hablamos que la identidad en referente a la literatura en un personaje se acerca a la similitud de su pensamiento, cómo viste, cómo se desarrolla a través de los otros personajes, cómo convive. Y muchas veces este personaje es sacado de la realidad. Es decir, que pues tiene un hecho real y pues promediosamente también tiene otro hecho imaginario. Entonces, referente a eso también analizamos nuestro otro inicio o nuestro otro ítem, que es pues la literatura de la tra transculturalidad, es decir, que abarca o que sale de ese territorio y que va a impactar en otros territorios. Entonces, la misma palabra de transculturalidad es donde yo como sujeto o individuo de un pueblo voy, llevo todas sus costumbres, sus ideas, sus pensamientos y se los enseño a otra cultura. Y esa cultura pues, sucesivamente se va proyectando hacia otras culturas. Entonces, en nuestro cuento de algo muy grave va a suceder en este pueblo, lo primero que pues debemos analizar es el título. Es un título realmente que nos invoca algo alarmante, como algo de suspenso en el sentido también de la alerta, de decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces expresa también la situación que pues se va a vivir frente a un pueblo. También tenemos que delimitar un poco ese concepto de pueblo que habla un poco del territorio más pequeño, más cerrado, a una gran ciudad donde pues también se encuentran gran extensión de territorio. Entonces pues hay que también enmarcarse
sobre el inicio, que pues pertenece obviamente a el género narrativo, narra, nos ilustra, nos adentra acerca pues de lo que sucede en un pueblo cualquiera, no nos muestra también la identidad de ese pueblo. De pronto el autor busca generalizar, es decir, busca que todos los pueblos o principalmente se teja ese hilo de identidad. Es decir, en mi pueblo puede pasar, si otra persona vive en otro pueblo también puede pasar, en cualquier lugar puede pasar el mismo hecho, por eso no se nombra el nombre del pueblo. También pues hemos encontrado pues la característica de que pues es un cuento y pertenece obviamente a el sentido narrativo. Centrándonos más, encontramos que en el pueblo se quedan pues diferentes hechos, sobre todo acerca de un rumor. Es decir, que el eje central de la historia se centra en la superstición. A través de un rumor, cuando se levanta la mamá de Damaso y le cuenta que pues está preocupada porque siente que algo va a pasar en el pueblo. Esto pues también se transmite a través de Damaso y Damaso pues va transmitiendo a su amigo su mamá al carnicero y automáticamente ese rumor o superstición se va abarcando a todo el pueblo, a tal punto que pues automáticamente la gente está esperando algo y pues pasa algo catalogado como catástrofe. Bueno, entonces aquí desclasificando un poco pues nuestro cuento y sobre todo en un eje central que es la naturaleza del tema, hablamos obviamente del aspecto social. Es decir, logramos cohesionar o conectar la identidad de la transculturalidad de la literatura con el concepto social. Entonces ustedes saben que normalmente en un pueblo se logran pues identificar elementos muy determinados. La iglesia, la plaza, la gente que pues comercializa diferentes productos que son pues cercanos a tierras o fincas que también pues se ven en los pueblos y pues también la gente que vive en el pueblo. Entonces digamos que aquí se logra ver ese concepto y se ve también muy detallada los elementos que componen la misma sociedad, es decir, sus costumbres, la mujer que se levanta, que está atendiendo obviamente la casa, el hijo que pues frente a eso también tiene su ocio, que va al billar, que el billar, pues es otro elemento que viene desde la ciudad, del juego también, y así sucesivamente el juego que tiene pues él con su amigo y él con su mamá y su mamá con el carnicero. El punto central, digamos que del carnicero es eso de donde realmente se puede tejer todo tipo de noticias, es decir, toda la gente del pueblo pues tiende a ir a abastecerse de suministros de carne, incluso también las personas que vienen afuera del pueblo, pero que en su inicio pertenecen al pueblo y no, obviamente nuestro marco central de la historia narrativa que es la superstición. Obviamente hay que encarar aquí un poco al autor y es que la mayoría de pueblos son supersticiosos, es decir, creen en rituales, en brujas, en diferentes fenómenos paranormales, pero eso alimenta también el desarrollo y la validez automáticamente del cuento. Bueno, entonces también digamos que desarrollamos el análisis en cuanto también a la identidad de los personajes. Entonces la identidad pertenece también a un lugar y a un espacio determinado. Si ven en la estructura del cuento, la mamá aparece al principio y aparece al final. Entonces se le está dando esa categorización frente al espacio narrativo que es la mujer de su casa y que al final pues es la mujer que corrobora que los hechos o que su superstición era verdadera, que algo iba a pasar.
Entonces se le da ese lugar de validez. Sin embargo, digamos que no se le da el mismo espacio o lugar en el cuento al carnicero. Simplemente se centra como el hombre que vende y que proporciona, digamos, la información que en cierto modo no es veraz, pero se cree así, pero no vuelve a salir. Lo mismo pasa, digamos, con el hijo, que vuelve a salir, digamos, en la abertura también de la parte del inicio, el nudo y el desenlace del cuento. También pues hay que ver pues elementos o partes esenciales como pues la del pajarito, que pues normalmente dicen que el pajarito siempre baja a la plaza a las 3 de la tarde, que el sol pues está ese día calentando más, es decir, la mente de las personas del pueblo ya estaba haciendo eco frente al razonamiento que había dicho la mamá de Damaso, que algo iba a pasar en el pueblo. Entonces eso también viene a otro sentido, que es pues si a usted le avisan o le alertan sobre algo que va a pasar, pues automáticamente, dependiendo si es una persona que usted le cree o una persona que no le cree, pues va a tener su validez. Si es afirmativa, pues usted va a estar preocupado todo el tiempo que algo va a pasar, va a estar muy pendiente y su mente ya va a estar coaccionada a tal punto de que llegue a pasar algún suceso y lo va a dar por entendido que eso pasa. Entonces, digamos que le dicen, no, tenga cuidado porque lo van a robar, pero no lo roban a usted, sino lo roban a alguien cercano y usted dice, no, pues esto era verdad, algo iba a pasar, me iban a robar. Entonces ahí habla del lugar, el espacio. También tenemos que hablar de la plaza, que pues la plaza es el elemento principal donde pues todos están reunidos y normalmente a nivel histórico la plaza representa ese lugar de encuentro donde están los políticos, donde va la gente a dialogar y frente a ese mismo lugar es que la gente decide empezar a irse. Desde la plaza empiezan a marcharse. También tenemos que hablar un poco, pues digamos que ya hemos como desglosado gran parte del cuento y es realmente el argumento por el argumento, es decir, la identidad de la historia es muy convincente, en cierto modo es única, es decir, que en su mayoría nosotros no creemos o no hemos leído historias parecidas que pues vengan del rumor. Sin embargo, digamos que el argumento se teje sobre todo por algo que en la realidad se llama la transmisión de boca a boca o de voz a voz. Es decir, aquí el discurso está obviamente premeditado a la confiabilidad de la persona que lo dice. Entonces, si yo replico una información, automáticamente ese rumor pues se va a volver verdad o se va a volver un chisme. Entonces empieza a tejerse toda esta red de comunicación donde pues obviamente el emisor manda el mensaje y el receptor lo va modificando, se vuelve obviamente nuevamente el emisor y va cambiando ese mensaje. Entonces eso es lo que pasa en este cuento de David García Márquez y sobre todo que el argumento deja de ser argumento. Es decir, en un momento pensamos que pues algo va a suceder en el pueblo, pero al final sucede algo que pues nosotros no damos por hecho que pueda pasar normalmente en un pueblo. Y pues digamos que para complementar, digamos esto, hablamos obviamente de los componentes dentro de la narración, inicio, el nudo, el desenlace. Primero pues hablamos de la mamá de Damaso, que le cuenta todo lo que pues piensa ella y lo que va a suceder en el pueblo, pero nunca nos habla de qué es lo que va a suceder, simplemente que algo grave va a suceder en el pueblo. Ya siente o percibe esto. El nudo, pues obviamente que el pueblo se rumora, o sea, se expande ese rumor a través obviamente de la carnicería, que obviamente ya hemos mencionado que es uno de los lugares de enunciación,
que pues limita obviamente esa catástrofe. Y el desenlace pues obviamente el que la gente pues acaba quemando las casas, diciendo que no van a esperar que algo pase para poder marcharse. Ellos son los dueños de su destino, en cierto modo. Listo. Y obviamente como ya para cerrar un poco la terminología del texto, hablamos de ya la interpretación a través del contexto, que es lo que nos lleva realmente a centrarnos en la idea de la literatura transcultural, de la transculturalidad o transcultural, que es obviamente aquí en este campo pues lo económico, porque pues en su momento la gente pues empieza a reabastecerse de cosas, es decir, ese rumor también sufre un sistema social y efectivamente económico. Entonces yo puedo crear un rumor para que pues, usted empiece a gastar más y me compre más. Algo que pasa, pues digamos, trayéndolo también a colación a la modernidad con el coronavirus. Es decir, no sabemos si realmente existe el virus, hay muchas versiones, muchos rumores, pero referente a eso lo único que se está prolongando es la compra masiva de recursos alimenticios, recursos de aseo, y así sucesivamente se está creando pues la adquisición económica por parte de esas personas que venden. Por otro lado, también pues conocemos el rechazo social, es decir, entendemos que pues a la hora de que algo va a pasar, pues es que esta persona está loca, ¿cómo que va a pasar algo en el pueblo? Y no, usted no, usted está loca. Entonces, frente a eso también pasa hoy en día. El coronavirus está generando eso que pues no nos podamos acercar a las demás personas, que empecemos a desconfiar de todas las personas. Y referente a eso, pues digamos que hablaríamos de la literatura de la transculturalidad. Entonces, como contextualizando y dando realmente una conclusión, primero, este cuento pues pertenece a un marco de identidad, principalmente porque pues hablan de personajes reales que existen en un pueblo. Personajes como la mamá, pues se alimenta principalmente de su vida en cuidar a sus hijos, a su esposo. Lo otro, pues este hijo que pues en cierto modo también se relaciona como el hijo vago, el hijo que pues le gusta el juego, el ocio, que transmite el otro hijo que pues es cercano a su mamá, la mamá que pues también pertenece a ese gremio de ir ante el carnicero, a reabastecerse, que es otro elemento naturalmente de un pueblo, porque pues se va a la fama, a la carnicería, incluso digamos que en la ciudad también vemos eso, aunque hoy en día pues se teje más ir a comprar a grandes industrias de supermercados en la ciudad. Luego de eso, pues este personaje del carnicero que se va alimentando de ese rumor y lo transmite como beneficio. Compre más, recuerde que pues va a pasar algo en el pueblo, hey, compre. Entonces, teje la oportunidad de la superstición. Luego, pues, diferentemente el marco de las diferentes personas. Pero se teje de la identidad cultural también de un pueblo, ¿sí? Frente, obviamente, la superstición. Y hablamos de literatura o de la literatura transfronteriza o de transculturalidad, que suele pues, llamarse mejor, porque se sale de ese lugar de enunciación también y puede llegar a otras ciudades o a otros principios. Entonces hablamos que eso también se abarca desde el título. Algo grave va a pasar en este pueblo. Entonces está limitando que precisamente es un pueblo, muestra todos los elementos del pueblo y nos menciona que pues esto puede transcurrir en cualquier pueblo. Pues puede sufrir cambios en Colombia, o se puede pasar también en un pueblo en Perú, o sucesivamente en Europa. No importa la validez que se le dé frente al nombre, siempre va a ser un contexto universal, pero rural y de pueblo.
Entonces, referente a esto, pues nuestra teleclase termina aquí. La actividad es realizar el mismo proceso con otro cuento de Gabriel García Márquez que se llama Un día de estos. Entonces, esperamos pues la retroalimentación de este cuento aquí en los comentarios. Entonces, esperemos que todo marche bien, que estén cuidándose obviamente del COVID-19 y pues que el rumor o la mala desinformación nunca toque a sus oídos. Chao, cuídense.